Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente aquí en una nueva clase del taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina. Hoy llegamos finalmente a un autor central. Si hay que hablar de clásicos en la literatura argentina, creo que este es el clásico por excelencia, podríamos decir, ¿no? Un autor que no solo ha conseguido instalarse como el escritor argentino por excelencia, sino además que ha tenido una gran influencia con su literatura y con su escritura a nivel global. Casi podríamos decir que es uno de los pocos escritores argentinos que han influido en la obra, han influido profundamente en la obra de muchos escritores a nivel internacional y creador de corrientes del costado de las ficciones utópicas, de la ciencia ficción, ¿no? De la ficción especulativa. Realmente un escritor de enorme envergadura y que, como sabemos, nunca escribió una novela, ¿no? Escritor de cuentos, de poesía, de ensayos, y que él mismo decía, ¿para qué voy a escribir? ¿Para qué escribir una novela de 300 páginas si puedo, en un cuento perfecto de unas 5 o 6 páginas, reseñar de qué trataría esa novela de 500, ¿no? Bueno, una propuesta estética bastante particular. Como les había anunciado ya anteriormente, vamos a dividir la clase de Borges, es decir, vamos a hacer dos clases de Jorge Luis Borges. Va a ser el único autor al cual le vamos a dedicar dos clases en este taller. ¿Y por qué? Bueno, primero porque realmente es un autor de dificultoso abordaje, realmente es un autor muy complejo, y me parecía además, él mismo se ha definido como un escritor atrapado entre dos linajes, ¿no? Entre dos series, una de ellas la de la tradición y la de los militares y la del pasado, y otra la de lo que podríamos llamar la biblioteca, ¿no? Y el fantástico también, el género fantástico. Porque siempre lo que es lo libresco, Borges lo lleva para el lado de lo fantástico, ¿no? De lo especulativo, de lo metafísico, de lo filosófico. Así que vamos a dividir vamos a hacer dos clases, ¿sí? La clase número 6 y la número 7 van a estar dedicadas a Borges. Por un lado, en la clase de hoy vamos a ver Borges y la tradición, cómo Borges en muchos cuentos toma elementos de la tradición nacional y los reconfigura, los continúa o los expande. Y en la próxima clase, la que va a ser la clase 7 de la semana próxima, vamos a ver a Borges y el género fantástico. Vamos a ver qué antecedentes hay acá en el Río de la Plata del género que cultivó y que perfeccionó Borges, que es el fantástico, la ficción especulativa. Hay algunos antecedentes, pero Borges perfecciona y prácticamente crea perdón, crea un género nuevo que va a tener gran impacto, como les decía, en la literatura universal directamente, ¿sí? Bien, así que empezamos a ver si hacemos correr la filmina. Ahí estamos. Clase número 6 sobre Jorge Luis Borges. Como les decía, la de hoy vamos a ver las ficciones como reinvención de la tradición nacional. Ustedes vieron que a los textos escritos por Borges, a muchos de ellos se los ha llamado, se los ha denominado ficciones, en consonancia con el título que él mismo le da a una de sus obras. Para hoy tenían que leer 4 cuentos, 2 del libro Ficciones, 2 del libro El Aleph, ¿sí? Son El Sur, El Fin, biografía de Tadeo Isidoro Cruz e historia del guerrero y la cautiva. ¿Sí? Esos 4 son para el día de hoy. Para la próxima clase, les voy anticipando, tienen que leer, igual esto está todo en la guía de lecturas, tienen que leer para la próxima clase la Biblioteca de Babel y el informe de Brody. ¿Sí? La Biblioteca de Babel es de ficciones, el informe de Brody del libro que lleva el mismo título. Bien. Comenzamos entonces con el lado de la tradición nacional. Vamos a empezar con un recorrido, como hacemos siempre, por la obra y por la vida de Borges, un recorrido muy, muy breve y rápido. Como decíamos recién, como yo les comentaba, él mismo se ha definido como un heredero de dos linajes familiares, por el lado del abuelo paterno, del abuelo materno o del padre, ¿no? También, por el lado del padre, por el lado del abuelo,
materno, por un lado, el militar, ¿sí? El linaje militar, que está asociado a la tradición y a la tradición nacional, ¿sí? Y al pasado. Y por otro lado, el linaje literario, que está constituido a través de una biblioteca y del acceso a la cultura, a la alta cultura que él tuvo desde joven a través de la biblioteca paterna, ¿sí? Bien, transcurrió su infancia, como conocemos, y lo vamos a decir muy rápido, en Palermo, y luego hay un traslado a Suiza en 1914, siendo relativamente joven. Él nació en 1899, casi con el cambio de siglo, ¿sí? Allí, bueno, termina sus estudios y empieza a viajar por toda Europa, tiene una breve residencia en España, y entonces entra en contacto, él ya está escribiendo, es un joven bastante dotado para la escritura y bastante erudito, desde muy chico. Han corrido toda clase de historias que él mismo se encargó también de difundir, ¿no? De que, por ejemplo, a los 6 años ya había traducido cierto texto de Stevenson, bueno, cosas con las que Borges jugaba mucho, ¿no? No solo el conocimiento literario y libresco, sino también el conocimiento de idiomas por parte suya. Así que bueno, se empieza a relacionar en España con los poetas y los escritores de esa época, jóvenes sobre todo, y se suma, ingresa a la corriente poética ultraísta, ¿sí? Una corriente de poesía muy en vigencia en ese momento en España, vanguardista, y que consideraban como elemento primordial, absoluto del poema a la metáfora, ¿sí? Y un poco también se basaban en la simplicidad del poema, ¿no? En evitar elementos rebuscados, ¿no? Sino que reducían todo a la eficacia de la metáfora. Bien, regresa a Buenos Aires en 1921, publica aquí ¿sí? Publica su primer libro de poesía, empieza con 3 libros de poesía, eh, y algunos de ensayos. El primero es Fervor de Buenos Aires de 1923. Ahora vamos a ver un poquito más sobre estas publicaciones. Se encarga, en realidad es cofundador de la revista literaria Proa hacia 1924 junto a Macedonio Fernández. Macedonio Fernández es un personaje importantísimo en la literatura y la cultura argentina, un poco olvidado, un poco relegado, dejado de lado. Yo les comenté ya en clases anteriores que además de dar el taller virtual de los clásicos de la literatura, también estoy dando un taller en paralelo que se llama Los Raros, ¿sí? De la literatura argentina, y ahí es donde vemos un poco con más profundidad y lo tomamos como escritor y como autor a Macedonio, ¿sí? Es muy importante. Macedonio tuvo una influencia grandísima en la obra de Borges, pero eso lo vamos a ver especialmente en la clase próxima, porque ahí es donde Macedonio tiene una influencia en el costado literario relacionado con lo fantástico y con la filosofía y esos cuentos altamente metafísicos, filosóficos, fantásticos que tiene Borges. Eso viene directamente de la línea de Macedonio. Bueno, juntos entonces fundan la revista Proa. Se da también colaboración en otras revistas literarias, variadas de ese momento, de esos años, estamos en los años 20, y la publicación de Luna de Enfrente, por un lado, otro poemario de Borges, y el libro Inquisiciones, que es el primero de los ensayos, del libro de ensayos de Borges, que siempre, esto hay que tenerlo en cuenta, cuando analizamos la narrativa borgiana, el ensayo y el cuento, salvando casos muy concretos, son géneros que por momentos se tocan, se mezclan, ¿no? Se fusionan. Es decir, Borges parecería que a veces escribe cuentos que parecen ensayos, como por ejemplo el examen de la obra de Herbert Wayne, ¿no? Que es un escritor apócrifo que inventa Borges y analiza toda su obra, pero eso parece un ensayo, y por momentos escribe ensayos que son más parecidos a cuentos, ¿no? Son dos géneros que se tocan todo el tiempo, ¿sí? Bien, acá seguimos, ahí lo tenemos a Borges posando en una fotografía bastante insólita, ¿no? Bastante interesante. Un Borges muy joven, ¿no? También, porque eso es importante decirlo, o bueno, relativamente joven, porque normalmente Borges se ha construido esa figura del escritor ciego y viejo, ¿no? De gran edad, de mucha edad. Entonces siempre vemos esas entrevistas o fotografías de ese Borges de sus últimos años
ciego además, ¿no? Y es como una imagen de escritor. O sea, si alguien va a retratar o a caricaturizar a Borges, lo va a hacer seguramente de esa forma, no así, con este Borges de los años 20, de los años 30, ¿no? Bueno, después ya vamos a hablar un poco de la importancia que tuvo para Borges, de la importancia, bueno, de lo negativo, pero de lo impactante que fue para Borges esa pérdida de la visión que tuvo, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Esta es una primera parte de la biografía, vamos a llegar hasta el año 50, los años 40, porque vamos a continuar con la biografía de Borges la próxima clase, cuando veamos Borges y el Fantástico. Bien, aparece entonces ahí un hito importantísimo que es la revista Martín Fierro, de la que Borges fue asiduo colaborador, muy importante su presencia en la revista Martín Fierro. Aparece también toda esta cuestión del grupo de Florida contra el grupo de Boedo, ¿no? Estos dos escritores, perdón, en estos dos grupos de escritores que tomaban nombres de las calles en las que estaban, con las que se identificaban y en las que funcionaban sus lugares de trabajo. Y bueno, un poco, por un lado, una estética más tirando al arte por el arte, al artificio, a la escritura que se centra en la propia escritura, y por el otro lado, en la parte del grupo de Boedo, bueno, una escritura más comprometida con lo social, con las problemáticas del momento, una escritura más coyuntural, ¿sí? Pero bueno, ahí se da un enfrentamiento entre estéticas, básicamente, ¿no? Entre estéticas y formas de concebir también políticamente, podríamos decir, la literatura, ¿sí? Bien, tenemos entonces colaboraciones en la revista Sur, a partir de 1931, de Victorio Campo. Muchos de los cuentos de Borges más importantes, yo les diría casi todos los cuentos de ficciones y de la Aleph de Borges salen primero publicados en la revista Sur. De hecho, lo vamos a ver la clase próxima. Algunos aparecen con un título distinto y un poco más reducidos, y luego Borges los corrige, los reelabora, y ahí funcionan y salen como cuentos directamente en el formato de libro, ¿sí? La otra revista en la cual publicó muchos de sus textos y de la cual fue director además, ahí lo dice, es la revista multicolor de los sábados, a partir de 1933. Este es un suplemento muy interesante, del cual ahora vamos a ver algunas imágenes, en el que Borges colaboraron muchos otros escritores también, y era un suplemento ilustrado y de orientación artística y literaria del diario Crítica, ¿sí? Bien, publicación, como dice ahí, el próximo libro que saca Borges es Historia Universal de la Infamia, estas biografías ficticias de diversos personajes que fue escribiendo Borges y que antes, como les decía recién, antes de publicarse en formato de libro, salieron en la revista multicolor de los sábados, ilustradas incluso. Ahora vamos a ver algo de eso. Bien, también colaboró en la revista El Hogar, una revista muy importante de la época, y entonces, ya en la década del 40, llegamos a los libros importantísimos, podríamos decir los dos libros más importantes de Borges, los dos libros de cuentos, que reinventan, por un lado, como vamos a ver hoy, la tradición literaria en muchos de esos cuentos, la tradición literaria y nacional, y por el otro, crean un género nuevo, una cosa absolutamente novedosa que va a llegar a autores incluso de otros países, autores centrales, ¿sí? A autores de la ciencia ficción norteamericana, autores contemporáneos que todavía siguen escribiendo y que leyeron en inglés la obra de Borges, sobre todo estos dos libros, Ficciones del 44 y El Aleph del 49, se tradujeron esos cuentos al inglés en se usaron distintos títulos, a veces se llamaron fictions directamente, en otros casos labyrinth, vieron que muchos de los cuentos de Borges tienen alguna cuestión con los laberintos o con lo laberíntico, así que directamente hay algunas ediciones en inglés que son Labyrinths and Other Stories, ¿no? Por ejemplo. Bien, pero todo eso para decir que fueron de gran importancia para el despegue de cierto tipo de literatura a nivel mundial. Bien, acá lo que vamos a ver, yo les traje ahí, esa es la portada de la primera edición del libro Fervor de Buenos Aires, el primero que publica Borges en 1923. Está esa anécdota de que Borges
costea los gastos de la impresión de este volumen y después cuando va a fiestas o tertulias o lugares donde hay muchas personas, se los metía en los bolsillos a los participantes de esos eventos, ¿no? Para de alguna forma hacer llegar su libro, fíjense, sea verídico o no, digamos, Borges lo contaba, el método precario de transmisión de su obra que tuvo que emplear Borges en sus primeros comienzos, ¿sí? Lo que vamos a leer ahora, me interesa que veamos 3 poemas de Borges que abordan el tema de la tradición. Como decía recién, esto va a aparecer en los cuentos que vamos a analizar en un ratito y que ustedes tenían que leer, pero para que veamos que el tema de la tradición, ¿sí? Nacional, por ejemplo, del rosismo, de Facundo Quiroga, el personaje Facundo Quiroga, bueno, cosas que hemos visto en las clases pasadas también, ¿no? O del Martín Fierro, la gauchesca, todo esto ya estaba también, estas preocupaciones, en las primeras en la primera poesía de Borges, ¿sí? Acá tenemos entonces 3 poemas de Borges en torno al pasado, la historia y la tradición. Y empezamos con este de Fervor de Buenos Aires que se titula Rosas. Lo voy a leer, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Fíjense, dice, en la sala tranquila, cuyo reloj austero derrama un tiempo ya sin aventuras ni asombro, sobre la decente blancura que amortaja la pasión roja de la caoba, alguien, como reproche cariñoso, pronunció el nombre familiar y temido. La imagen del tirano abarrotó el instante, no clara como un mármol en la tarde, sino grande y umbría, como la sombra de una montaña remota, y conjeturas y memorias sucedieron a la mención eventual como un eco insondable. Famosamente infame, su nombre fue desolación en las casas, idolátrico amor en el gauchaje y horror de tajo en la garganta. Hoy el olvido borra su censo de muertes porque son venales las muertes, si las pensamos como parte del tiempo, esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa las razas y en cuya herida siempre abierta que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. No sé si Rosa fue solo un ávido puñal como los abuelos decían, creo que fue como tú y yo un hecho entre los hechos, que vivió en la zozobra cotidiana y dirigió para exaltaciones y penas la incertidumbre de otros. Ahora el mar es una larga separación entre la ceniza y la patria. Ya toda vida, por humilde que sea, puede pisar su nada y su noche. Ya Dios lo habrá olvidado y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Bueno, fíjense cómo está todo acá, ¿no? Porque está el personaje de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Como tirano, o sea, Borges, parándose obviamente desde una postura de los unitarios en contra del rosismo, considerándolo una tiranía. Está la cuestión de los abuelos, ¿no? Como que los abuelos le transmitieron también un poco esa postura política, podríamos decir, o esa postura ante el rosismo, ¿no? En contra del revisionismo. Este, a ver, no sé si yo lo traje acá. Ah, sí, ahora lo vamos a ver, porque hay una nota de 1974 donde Borges directamente se declara salvaje unitario, lo dice así, él mismo, un poco burlándose, ¿no? Y habla critica a la corriente del revisionismo, la corriente histórica revisionista que vino a revisar justamente y a poner en otro lugar diferente al rosismo, y habla de 2 déspotas. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, fíjense que acá, además de abordarlo de la tradición, también hay un poco de lo que le gusta a Borges siempre, ¿no? La filosofía, la metafísica. Fíjense esa parte donde dice, las muertes son venales y pensamos como parte del tiempo, esa inmortalidad infatigable, ¿no? Nos habla de inmortalidad, de lo infinito, de la disolución, digamos, hay ya concepciones de lo que va a ser la metafísica o la filosofía borgiana, ya en los primeros poemas, ¿sí? Bien, acá está la nota que les decía, ¿no? Hace esta aclaración, es una nota de 1974 a Fervor de Buenos Aires que aparece en las obras completas de Borges y dice, al escribir este poema yo no ignoraba que un abuelo de mis abuelos era antepasado de Rosas, o sea que él tiene linaje familiar relacionado con el rosismo.
El hecho nada tiene de singular si consideramos la escasez de la población y el carácter casi incestuoso de nuestra historia. Hacia 1922, ¿sí?, cuando él escribe Fervor de Buenos Aires, nadie presentía el revisionismo. Este pasatiempo, miren cómo lo llama Borges, ¿no?, al revisionismo, consiste en revisar la historia argentina, no para indagar la verdad, sino para arribar a una conclusión de antemano resuelta, la justificación de Rosas o de cualquier otro déspota disponible. Sigo siendo, como se ve, un salvaje unitario, ¿sí? Bien, acá Borges hay que pensar tanto que está criticando al revisionismo y que está criticando al revisionismo que digamos, reestudia o revisiona a Rosas, pero también, fíjense la fecha de escritura de este texto. La fecha de escritura de esta nota, que es de 1974, entonces, de una forma un poco velada, sobre todo cuando dice la justificación de Rosas o cualquier otro déspota disponible, ahí Borges, como ya sabemos, Borges era profundamente antiperonista, esto es un lugar común, no hace falta mencionarlo, ya todo el mundo lo sabe. De hecho, cuando llega Perón al gobierno, era tal el odio que tenía Borges ante el peronismo y tan manifiesto y tan sabido que, bueno, un poco como un juego, como, no un juego, bueno, como una injuria, podríamos decir, para insultarlo públicamente, le dan un título de director del, yo no me acuerdo ahora exactamente, pero después lo voy a buscar bien, director de granja, de chiquero, una cosa así, ¿no? Pues le asignan un título, el que era director de la Biblioteca Nacional, le asignan un título bastante injurioso que lo obliga a renunciar a su cargo, ¿sí? Bien, entonces acá obviamente se está refiriendo un poco de forma velada a Perón, también al peronismo, ¿sí? Equiparando un poco a Rosas con Perón, ¿sí? Bien, seguimos entonces con los poemas. Ahora pasamos a Luna del Frente. Fíjense, Luna del Frente ya editado por Proa, ¿no? En 1925. La editorial, como dijimos recién, que tiene la editorial que dirigía el propio Borges junto con Macedonio Fernández, de la revista Proa, ¿sí? Y este es un poema muy, muy interesante, realmente buenísimo. Es una reconstrucción poética del episodio histórico de Barranca Yaco, ¿sí? De la muerte. Nosotros vimos el Facundo, pero no leímos el capítulo de Barranca Yaco, donde se cuenta básicamente la muerte, el asesinato de Facundo Quiroga. Y este poema se titula El general Quiroga va en coche al muere, ¿sí? Es un poco como un spoiler ya, digamos, de lo que va a ocurrir. Les voy a leer porque es realmente asombroso, muy, muy buen poema. Miren, dice, el madrejón desnudo ya sin una sed de agua y una luna perdida en el frío del alba y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, cuatro tapados con pinta de muerte en la negrura, tironeaban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno, ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesa bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Perdón, esa cordobesada. Aquí estoy afianzado y metido en la vida como la estaca pampa bien metida en la pampa. Yo que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan, arreciaron sobre él. La muerte que es de todos arreó con el riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. De vuelta aparece Rosa. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Bueno, es realmente un poema increíble, no solo por la métrica, el ritmo, la sonoridad que tiene, sino que plantea de vuelta, aparecen como cuestiones
filosóficas interesantes en torno a este poema ambientado o recreando el episodio de la muerte de Quiroga en Barranca Ya, ¿sí? Bien, avanzo un poquito más entonces. Seguimos con el próximo. Estamos analizando, como se darán cuenta, un poema de cada uno de los tres libros principales de poemas que tiene Borges y de los tres primeros, ¿sí? Ahora llegamos a Cuaderno San Martín. Fíjense que dice, con un retrato a lápiz del autor por Silvino Campo. Silvino Campo, que dentro de un par de clases vamos a abordar sus cuentos, que son realmente geniales. Bueno, acá tenemos un retrato hecho a lápiz por Silvino Campo, lo pueden ver ahí a la derecha, de Jorge Luis Borges, ¿sí? Bien, y de este poemario vamos a abordar, creo que es el más clásico y el más recorrido de los poemas de Borges, que es Fundación Mítica de Buenos Aires, ¿sí? Acá lo que hay es una... Bueno, lo vamos a leer y después lo comento, pero fíjese lo que hace Borges acá para instalarse a él mismo en la tradición nacional, ¿sí? Dice, esperen que voy a tomar un poquito de agua, perdón que estoy con la garganta un poco lastimada estos días. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria, irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura, y aún estaba poblado de sirenas y andriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala Serrano, Paraguay Burruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería se ahumó como una rosa, el desierto, la tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Bueno, esos últimos dos versos son quizás muy, muy recordados, probablemente gente que los estudia y los sabe de memoria, ¿no? Muy repetidos, muy sonoros además. Pero fíjense que lo que está haciendo acá Borges no solo es una recreación histórica de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con Juan Díaz, bueno, todas estas expediciones que llegaban al territorio, que en ese tiempo estaba poblado por indígenas, sino además una operación más importante todavía, que es una apropiación del espacio mítico, ¿no? O sea, construye un espacio mítico en donde se creó, donde se fundó la ciudad, pero se lo apropia, ¿no? Es decir, dice, en algún lado dijeron que, bueno, fue en el Riachuelo, pero no, fue una manzana y es la de mi barrio, la mía, en Palermo, ¿no? Y da incluso la indicación de las 4 calles que conforman esa manzana, ¿no? Guatemala, Serrano, Paraguay, Burruchaga. O sea que ahí directamente Borges se está instalando fuerte en el pasado, en la historia y en la tradición nacional. Está diciendo, no solo soy, ya nos había dicho en otro poema que tenía antepasados, ¿no? Bueno, en la nota en realidad, es una nota posterior, pero bueno, no solo se instala con la recreación de sus antepasados y su linaje, ¿no? El tema de la biblioteca, el tema del abuelo que tenía Guerrero también, ¿no? Que eso aparece en algunos otros textos, el abuelo que tiene que elegir la muerte, ¿no? Si va a morir en la guerra o en la guerra o en el combate, ¿no? ¿De qué forma? Sino que acá directamente dice el espacio donde se fundó la ciudad de Buenos Aires es el espacio donde yo vivo. Es mi manzana y es mi cuadra, ¿sí? Bueno, avanzo un poco entonces
lo que les quería contar es un poquito de esto, cómo se posiciona Borges con respecto a la tradición, porque él está claro entre el Facundo y el Martín Fierro, los dos textos que podemos considerar los más importantes del siglo XIX y los que conforman la tradición nacional, ¿sí? En una punta y en la otra, el Facundo y el Martín Fierro. Y entonces aparece, fíjense qué curioso, aparece tres veces en tres textos muy distintos de Borges, pero de la misma época, de los años 70, una hipótesis que nos postula Borges, que esencialmente es que si se hubiese canonizado como libro nacional al Facundo en vez del Martín Fierro, Borges nos dice que, y esto siempre lo repite, la historia sería otra y mejor. ¿Sí? Es decir, que Borges acepta, y todos sabemos que el libro nacional, el libro de la argentinidad es el Martín Fierro, operación que ya vimos rápidamente la clase pasada que la hace Lugones en el Payador, ¿sí? En las conferencias que dicta del Payador. Bueno, lo que nos dice Borges es, si en vez de tener como libro nacional a Martín Fierro, tuviésemos al Facundo, nuestra historia sería muy diferente y sería mejor. Bueno, eso desde la perspectiva política de Borges, obviamente, ¿no? Fíjense, acá en el prólogo al libro El Matrero, que es una recopilación de varios textos, Borges escribe, una curiosa convención ha resuelto que cada uno de los países en que la historia y sus azares ha dividido fugazmente la esfera, tenga su libro clásico. ¿Sí? Inglaterra ha elegido a Shakespeare, Alemania a Goethe, Italia al alígero Dante, Portugal a Camoens, España al ingenio Lego Cervantes. En lo que se refiere a nosotros, pienso que nuestra historia sería otra y sería mejor si hubiésemos elegido a partir de este siglo el Facundo y no el Martín Fierro. Eso lo repite acá en un prólogo que escribe para esta edición de Recuerdos de Provincia de Sarmiento, y Borges pone en una parte de este prólogo, Sarmiento sigue formulando la alternativa civilización o barbarie. Ya se sabe la elección de los argentinos. Acá, bueno, Borges, fíjense el año, siempre hay que ver el año en que está escrito el texto, ¿no? Esto Borges lo escribe en el 74, es como la nota anterior donde criticaba el revisionismo, es el mismo año, ¿no? Estamos en un Borges que nos está hablando del peronismo también, ¿no? Básicamente, dice, si en lugar de canonizar el Martín Fierro hubiéramos canonizado el Facundo, otra sería nuestra historia y mejor. Repite siempre lo mismo, ¿no? Otra y mejor. Y acá de vuelta, en un prólogo que escribe para el Facundo, Civilización y Barbarie, que está recopilado en este libro que se titula Prólogos con un prólogo de prólogos, de Borges, es un libro donde se recopilan todos los prólogos que escribió Borges a distintas obras de la literatura universal, y pone, no diré que el Facundo es el primer libro argentino, las afirmaciones categóricas no son caminos de convicción, sino de polémica, también este texto es del 74, diré que si lo hubiéramos canonizado como nuestro libro ejemplar, otra sería nuestra historia y mejor. Bueno, seguimos entonces, avanzamos un poquito más. Acá tenemos algo que nos escribe Borges en relación al Martín Fierro, en un prólogo, que también aparece en este mismo libro de prólogos, al Martín Fierro del mismo año del 74, dice, el Martín Fierro es un libro muy bien escrito y muy mal leído. Hernández lo escribió para mostrar que el Ministerio de Guerra hacía del gaucho un desertor y un traidor. Lugones exaltó ese desventurado a Paladín y lo propuso como arquetipo. Ahora padecemos las consecuencias. Bueno, de vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, dando su perspectiva en torno a lo político en estas obras de la tradición, ¿no? Considera digamos, que Hernández quería dar una visión un poco negativa, ¿no? De Martín Fierro, y que Lugones trastocó ese símbolo y lo transformó en un arquetipo y en un emblema nacional, ¿sí? Bueno, yo creo que no está muy acertado ahí Borges, porque está bien, bueno, él era un excelente lector de todas formas, si no nos vamos a poner a discutirle a Borges, él dice que está muy mal leído, bueno, puede ser en parte, pero tengamos en cuenta que Hernández, cuando transforma
a Martín Fierro en Un gaucho desertor y traidor, lo hace empujado por una serie justificándolo con una serie de injusticias, ¿no? Que asolan a este personaje. Así que bueno, no es gratuito, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bien, otro texto que tenemos un poco de Borges sobre la tradición es este escrito clásico que aparece publicado en primera instancia. Primero es una conferencia que da Borges en el Colegio Libre de Estudios Superiores y luego se publica, como aparece allí, en la revista Sur, ¿sí? En un número del año 55, enero-febrero de 1955, el escritor argentino y la tradición, ¿sí? Es un texto importantísimo. Bueno, acá lo que hace Borges básicamente es un recorrido por la gauchesca, sobre todo, y por la cultura argentina en general, ¿no? Recorre toda la tradición desde el punto de vista del escritor argentino. Y termina, bueno, básicamente la operación que hace Borges en este texto es rechazar un poco lo tradicional y la tradición y considerar como patrimonio del escritor y de la cultura al universo mismo. ¿Sí? O sea, un poco lo que va a hacer después él con su propia literatura, que en realidad ya está haciendo, dije después, pero ya por estos años ya lo ha hecho y lo está haciendo, ¿no? Está también justificando su propia literatura. Borges no se detiene en la tradición nacional, sino que toma como patrimonio y escribe sobre lo que sea, sobre la cultura global, universal y sobre el universo mismo, ¿no? Bien, aparece después acá en el libro El Hacedor, a ver si traje el fragmento, sí, ahora lo vamos a leer. En el libro El Hacedor de 1960, un ensayo que se titula Martín Fierro, ¿sí? No lo voy a leer porque realmente es muy largo, es un texto muy largo. Les dejo la filmina para que ustedes lo pausen en este momento si quieren y lo lean. Fíjense que ante cada hecho que aparece escrito, él termina, sobre todo los dos primeros párrafos, diciendo, estas cosas ahora son como si no hubieran sido, ¿no? Lo mismo repite en el segundo párrafo. Acá básicamente lo que habla es que las batallas, lo que nos dice es que las batallas y las tiranías del pasado, ¿no? Son como si nunca hubieran sido, y se repite todo infinitamente, ¿no? Aparece ese tipo de repetición cíclica, ¿no? Aparece como una repetición infinita de un episodio de Martín Fierro, ¿no? Que es del párrafo final, este, ¿no? Dice un gaucho alza a un moreno con el cuchillo, lo tira como un saco de huesos, lo ve agonizar. Bien, simplemente para que veamos cómo Borges sigue elaborando en sus libros sucesivamente sobre el tema de la tradición, sobre el tema de Martín Fierro, tal como lo vimos, o como lo vamos a ver ahora, pero lo vieron ustedes en los cuentos que tenían para leer, ¿sí? Bien. Vamos a volver ahora de vuelta un poco hacia atrás a las publicaciones originales de Borges, ¿sí? Yo les había comentado que, bueno, que publicó algunos de los cuentos de Historia Universal de la Infamia en la revista Multicolor de los sábados. Hay también una cuestión, es que Borges dependiendo de lo que leamos sobre él, Borges habla dos veces de un primer cuento, ¿sí? Es decir, él tiene como, por esos dos linajes que estábamos mencionando, el de la tradición y el del fantástico, en cada uno de ellos hay un primer cuento de Borges que Borges además considera como su primer cuento en general, ¿sí? Entonces, por el lado del fantástico, que lo vamos a ver la clase próxima, Borges siempre dice que su primer cuento, lo primero que se le ocurrió es Pierre Menard, autor del Quijote, ¿sí? Un cuento excelente, maravilloso, muy imaginativo. Pero por el lado de lo que es la tradición, Borges considera su primer cuento, y lo pone además como el primero de los cuentos en general, el que se titula Hombre de la Esquina Rosada, ¿sí? Que apareció en la revista Multicolor de los sábados y apareció publicado en Historia Universal de la Infamia en 1935. Acá lo que estamos viendo, esto que dice leyenda policial, que aparece en la revista Martín Fierro, en el número 38, en febrero de 1927, es un primer antecedente, un primer bosquejo de Hombre de la Esquina Rosada, ¿sí? Es un cuento, Hombre de la Esquina Rosada, que atravesó diferentes fases de escritura.
El primer bosquejo, el primer resumen es este, que aparece en la revista Martín Fierro y lo pueden leer ahí al costado, ¿sí? Está dedicado, firma al final Jorge Luis Borges, es muy breve, quizás no lleguen a leerlo del PowerPoint, en el video, digo, quizás lo puedan leer haciéndole zoom cuando les envíe el PowerPoint, cuando lo bajen del aula virtual. Ahí en el aula virtual yo les voy a dejar este PowerPoint para que lo puedan ver también. Así que bueno, este sería el primer paso hacia el primer cuento de Borges, podríamos decir. El siguiente paso, a ver, es este, claro, esto que aparece acá, que es Hombres de las Orillas, ya del año 1933, que aparece en la revista Multicolor en el número 6, ¿sí? Del 16 de septiembre de 1933. No se llama Hombre de la Esquina Rosada, sino Hombres de las Orillas, ¿sí? Y lo firma F. Bustos, ¿sí? Está firmado con un seudónimo, ¿sí? Antes de esto me quedé recién, me detuve un poco porque antes de esto hay otro texto más que no lo puse en el PowerPoint, que es de 1928 y es un texto que se llama Hombres pelearon, ¿sí? Es decir, el primero es Leyenda policial de 1927, después hay otro paso más que es Hombres pelearon de 1928 y acá estamos viendo Hombres de las Orillas de 1933, firmado por F. Bustos, ya publicado en la revista Multicolor de los sábados, ¿sí? Acá tienen un poco más ampliado para que lo puedan ver más grande, ¿sí? Todo esto termina dando, este Hombre en las Orillas, termina siendo la base absoluta de ese primer cuento que Borges va a denominar su primer cuento, que es Hombre de la Esquina Rosada, ¿sí? De Historia Universal de la Infamia de 1935. Bien, acá les traje para que vean también la publicación de algunos otros de los cuentos de Historia Universal de la Infamia que aparecen en el suplemento de la revista Multicolor de los sábados del diario Crítica. Acá tenemos en la imagen de la derecha, Historia Universal de la Infamia como título, el espantoso redentor Lazarus Morel, ¿sí? Del año 1933, esto es del número 1. Bien, para que vean simplemente, vuelvo un poquito para atrás, para que vean simplemente cómo aparecían, ¿sí? Publicados, fíjense las ilustraciones, ¿no? El grado de color y de ilustración que tenían estos textos, como también, esperen que voy a volver, eh, voy a volver a la filmina anterior, acá fíjense también el grado de ilustración y de color que tiene el texto, ¿no? Bien, paso a lo siguiente, ¿sí? Que es este prólogo del libro Artificios que aparece en Ficciones. Lo traje simplemente porque nos reseñan ese prólogo de forma muy breve de qué tratan estos cuentos que vamos a pasar a analizar ahora, ¿sí? Por un lado vamos a ver el prólogo de Artificios y luego el epílogo de la Aleph y luego ya ingresamos en la lectura directamente de los textos, de los cuentos, ¿sí? Fíjense, este prólogo dice: tres cuentos se ha agregado a la serie: El Sur, La secta del Fénix, El Fin. Es decir, que los dos cuentos que leemos nosotros, El Sur y El Fin, son de 1956. Son agregados que hace posteriormente Borges al libro, ¿sí? Dice, fuera de un personaje, Recabarren, del cuento el Sur, si no me equivoco, eh, no, perdón, del cuento del fin. Recabarren es el que está en la pulpería observando, ¿no? Lo que va a pasar entre el Moreno y este otro personaje, que obviamente después descubrimos que es Martín Fierro, ¿no? Es el fin de el Martín Fierro. Dice, fuera del personaje Recabarren, cuya inmovilidad y pasividad sirven de contraste, nada o casi nada es invención mía en el decurso breve del último, del fin. Todo lo que hay en él está implícito en un libro famoso, bueno, acá nos da la pista, y yo he sido el primero en desentrañarlo, o por lo menos en declararlo. O sea, él toma este libro famoso y lo termina, ¿no? O sea, nos va a contar una parte que quedó implícita, podríamos decir, en el libro, y Borges se toma la atribución de desentrañarlo o de volverlo explícito, ¿sí? Después dice, del sur, que es acaso mi mejor cuento, fíjense lo que dice Borges, básteme prevenir que es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y también de otro modo. Bien. En el epílogo de la Aleph nos va a hablar de los otros cuentos, ¿sí? Dice, fuera de historia del guerrero y la cautiva,
Fuera de la historia de Guerrero de la Cautiva, que se propone interpretar dos hechos fidedignos, las piezas de este libro corresponden al género fantástico, ¿sí? Es decir, que Historia de Guerrera Cautiva interpreta hechos fidedignos, ¿no? No estaría incluido dentro del género fantástico, Borges lo saca, lo pone por fuera y lo pone dentro de la línea de la tradición. Lo que está en el medio no nos interesa, habla sobre el cuento del muerto, y después más abajo nos dice, de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, basta escribir que es una glosa al Martín Fierro. O sea, recién nos decía que ese libro famoso él iba a desentrañar algo que estaba implícito y acá directamente hace una glosa de Martín Fierro. Glosa, como saben, es un comentario al margen, ¿no? Una escritura glosar es como comentar al margen de una obra. Así que él simplemente se limita a comentar al margen, a hacer una glosa de algo que ya aparece en el Martín Fierro. Es decir, básicamente tomar el personaje de Cruz y escribir una biografía ficticia sobre ese personaje, básicamente contarnos la historia de ese personaje y lo que no nos dice el Martín Fierro, ¿sí? Bien, empezamos por el sur, ¿sí? Yo como siempre les voy a dejar los fragmentos para que ustedes los puedan leer por completo, pueden pausar en cada momento que aparece uno de estos fragmentos. Alguno lo voy a leer porque me parece de mayor importancia, y otro simplemente lo dejo para que lo lean y les indico más o menos qué es lo que van a encontrar en ese fragmento, ¿sí? ¿Por qué nos interesa la lectura concreta de ese fragmento, ¿sí? Bien, acá tenemos, principio, las dos tradiciones o linajes del personaje, ¿sí? De Dalman, y de Borges también, ¿no? Son los mismos que los de Borges. Por un lado las bibliotecas, por otro lado las armas. Es decir, cuando Borges nos narra esta historia de Johannes, de Juan Dalman, ¿no? De Juan Dalman, nos está hablando del mismo también, ¿no? Nos está hablando, fíjense, uno que era secretario de la biblioteca municipal, ¿no? Y el otro, su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de Infantería de Línea que murió en la frontera de Buenos Aires, ¿sí? Y ahí nos dice, en la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Si ustedes conocen cómo es el cuento, eh, que bueno, básicamente el personaje sufre un accidente, ¿sí? Este personaje que podemos equipararlo con Borges, sufre un accidente que también sufrió realmente Borges en su vida, y bueno, ahí tenemos como un doble plano entre una muerte en un hospital, ¿no? Y una muerte heroica, podríamos decir, en un combate, ¿no? Y cuál va a elegir ese personaje, ¿no? Bien, acá el criollismo de Dalman o de Borges también, y la cuestión de la estancia versus ciudad, bueno, esto no es tan importante, después lo pueden revisar. Esto sí, ¿no? La división topográfica de la ciudad entre el norte como civilizado, por un lado, y el sur como la barbarie, ¿sí? Esto, bueno, tiene que ver con la distribución geográfica de los barrios, y ustedes conocen quizás esta historia de eh, hacia mediados, fines del siglo XIX, cuando todos por culpa, digamos, por motivo de las pandemias y de la acumulación de basura y de los problemas de sanidad que tenía la ciudad de Buenos Aires, todas las familias acaudaladas se mudan hacia la región norte y queda un poco esa división, esa separación entre barrios ricos, podríamos decir, en el norte y pobreza en la parte sur, ¿sí? Bien, acá tenemos pasaje del mundo libresco al mundo real, ¿no? Y esta cuestión de oposición entre la lectura, ¿no? Que sería el linaje de la biblioteca, y la vida como el linaje de la memoria o de la tradición, ¿sí? Dice, a lo largo del tren la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de Piedra y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Yeresad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir, ¿sí? ¿Sí? Las mil y una noches como el linaje de la biblioteca y de la lectura,
y la vida, por el otro lado, ¿no? El mundo real, lo que está pasando. Fíjense, después dice, Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y una Noches como para tapar la realidad. Fíjense, ¿no? Es una oposición constante, ¿no? O elegimos la realidad y la vida, y el coraje y la valentía y todo lo que implica, o elegimos la biblioteca y la lectura, ¿sí? Bien, cuestionamientos o puestas en crisis de la realidad frente al relato, ¿sí? Acá esto lo que hace, a lo que apunta es, vieron que el relato maneja esa ambigüedad, que no sabemos muy bien qué es lo real y qué es lo que está ocurriendo dentro de la mente del personaje, podríamos decir. Entonces hay pequeños indicios, ¿no? De esto, y cuestiones que ponen en crisis el realismo, la realidad del relato. Dice, por ejemplo, en una parte dice, no, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución, ¿no? O sea, está cuestionando un poco lo real. Pensó mientras alisaba el negro pelaje que aquel contacto era ilusorio, fíjense, y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante, ¿sí? O sea, esto de lo ilusorio y de la separación a través de un cristal, ¿no? También de vuelta poniéndole separaciones y cuestionando que los hechos sean realmente lo que están siendo narrados, ¿no? También el coche era distinto, no era el que fue en Constitución, no era el que fue en Constitución al dejar el andén, la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado, se transfigura el coche. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur, ¿sí? Bien, acá hay otros más, yo se los dejo para que lo lean. Son todos pequeños indicios que nos va dando el relato de que se está jugando y se está trastocando la realidad y se está permitiendo, digamos, a través de este recurso, abrir un poco la ambigüedad, ¿no? Y darnos, este, pone en cuestionamiento la certeza de lo que se está narrando, ¿sí? Bien. Dos hombres, los dos linajes, esto también lo pueden leer, ¿sí? Aparecen el tema de los dos linajes en este fragmento. El culto al coraje y el tema del honor, ¿sí? Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. Es decir, en el momento que escucha su nombre, cuando le dice señor Dalman, no le daba caso a esos mozos, ahí es cuando reacciona, ¿no? O sea, cuando aparece el coraje, el tema del honor, porque ya no es un anónimo, sino que es un nombre que está puesto en juego, ¿sí? Y acá el tema de la elección del destino y de la muerte, ¿no? Se elige finalmente si podemos poner en los dos polos que estábamos analizando, por un lado la civilización, por otro lado la barbarie, se termina eligiendo el costado de la barbarie, ¿sí? La muerte bárbara, podríamos decir. Y esto tiene relación, voy a leer el fragmento, ¿no? Dice, salieron y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor, sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Es decir, supuestamente está después del accidente en el sanatorio, ¿no? Y todo lo demás podemos pensarlo como imaginario. Quizás no, quizás no, que el final queda lo suficientemente ambiguo para permitirnos pensar las dos opciones. Lo que sí nos dice es que si el personaje hubiese estado frente a las dos muertes y hubiese podido elegir, elegiría definitivamente esta, la del heroísmo, ¿no? La del coraje. Bien. Y esto tiene relación, el tema de la elección de la muerte bárbara, con un poema que ya había escrito Borges, fíjense, en Cuaderno San Martín, acá les traje solamente algunos fragmentos, que se llamaba Isidoro Acevedo, que tiene que ver con su propio abuelo, ¿no? Y dice, es verdad que lo ignoro todo sobre él, salvo los nombres del lugar y las fechas, fraudes de la palabra, pero
con temerosa piedad he rescatado su último día, no el que los otros vieron, el suyo, y quiero distraerme de mi destino para escribirlo, es decir, rescata el último día que él, la propia persona, su propio abuelo, imaginó, ¿no? Para su muerte. Pero mi voz no debe asumir sus batallas porque él se la llevó en un sueño esencial, ahí está el tema del sueño, ¿no? Lo onírico, porque lo mismo que otros hombres escriben versos, hizo mi abuelo un sueño. Cuando una congestión pulmonar lo estaba arrasando y la inventiva fiebre le falseó la cara del día, congregó los ardientes documentos de su memoria para fraguar su sueño. Esto aconteció en una casa de la calle Serrano, en el verano ardido del 905. Soñó con dos ejércitos que entraban en la sombra de una batalla, enumeró los comandos, las banderas, las unidades, entró a saco en sus días para esa visionaria patriada que necesitaba su fe, no que en una flaqueza le impuso, juntó un ejército de sombras porteñas para que lo mataran. Así, en el dormitorio que miraba al jardín, murió en un sueño por la patria. Fíjense qué cercano, ¿no? Un texto y el otro, un poema del 29 y un cuento del 44, la cercanía que tienen, ¿no? Como estas son ideas y temáticas y obsesiones, casi podríamos decir, que estaban muy presentes en Borges, este tema de la elección frente a la muerte, ¿no? El hombre que, estando en un sanatorio o internado, elige, bueno, ahí dice, ¿no? Con una congestión pulmonar y afiebrado, elige inventarse una muerte en una batalla, una muerte heroica por la patria, ¿sí? Bien, avanzamos entonces, pasamos ahora al fin, ¿sí? Esto ahora les voy a leer, pero bueno, básicamente el cuento, el fin, tanto el fin como biografía de Tadeo Isidoro Cruz plantean una cierta intertextualidad con el Martín Fierro, ¿no? Uno termina el Martín Fierro y nos habla de la muerte de Fierro, y el otro nos construye una biografía ficticia del personaje de Cruz, ¿sí? Fíjense que siempre en Borges hay una mezcla de géneros, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo les puse fusión de tradición y fantástico y un tironeo, podemos decir, hacia lo poético. Nunca va a escribir una obra o un cuento que sea plenamente de tradición, ¿no? O sea, como podríamos imaginarnos, no sé, a Guiraldes en Don Segundo Sombra, o los escritos de Fray Mocho, ¿no? Digo, un poco anteriores, pero Borges, si escribe sobre la tradición, aún así aparece cierto tinte, cierto condimento de lo fantástico y un tironeo hacia lo poético, ¿no? Dice, de la otra pieza, en el fin es esto, de la otra pieza le llegaba el rasgueo de una guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Fíjense, estos son términos o frases que no tienen nada que ver con la tradición, digamos, ¿no? Un laberinto que se enredaba y desataba infinitamente para referirse a la guitarra, ¿sí? Al rasgueo de la guitarra. La llanura bajo el último sol era casi abstracta, como vista en un sueño, lo abstracto, el sueño, ¿sí? Para describir una llanura, simplemente. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. Es decir, no hay una descripción realista de la llanura, ¿sí? No es que se pone a decir, bueno, la llanura se extendía de acá a acá, llena de cardos, de lagunas, de lo que sea, sino que la llanura habla, dice cosas infinitamente, cosas que son intraducibles, como la música, ¿no? Eso aparece mucho en Borges. Bien, y acá para seguir con el fin, ¿no? Seguimos directamente con el cuento del fin, aparece el moreno que enfrentó a Fierro en la payada y que está esperando, ¿no? Dice, el ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero una larga payada de contrapunto. Esto es de la vuelta del Martín Fierro. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Bien, y acá tenemos el fragmento de la vuelta de Fierro, donde aparece esto, ¿no? Donde aparece el moreno. Es el moreno que es el hermano del moreno que asesina Fierro en la primera parte, en la ida, ¿no? Y dice, más una casualidad, como que nunca anda lejos, entre tanta gente blanca, llegó también un moreno, presumido de cantor y que se tenía por bueno.
Y como quien no hace nada o se descuida de intento, pues siempre es muy conocido todo aquel que busca pleito, se sentó con toda calma, echó mano al instrumento y ya le pegó un rajido, ¿no? Era fantástico el negro y para no dejar dudas, medio se compuso el pecho. Todo el mundo conoció la intención de aquel moreno. Era claro el desafío dirigido a Martín Fierro, hecho con toda arrogancia, de un modo muy altanero. Tomó Fierro la guitarra, pues siempre se haya dispuesto, y así cantaron los dos en medio de un gran silencio. ¿Sí? Acá está el enfrentamiento entre el moreno y Fierro. ¿Sí? Bien, acá este fragmento continúa, ¿no? Con el texto y empieza un poco a contarse la historia del Moreno, y es importante porque es donde se explicita que justamente asesinaron a su hermano, ¿no? Fíjense la segunda estrofa que dice: ya saben que de mi madre fueron 10 los que nacieron, mas ya no existe el primero, y más querido de todos, murió por injustos modos a manos de un pendenciero. Ahí es donde está directamente hablándonos del asesinato del Moreno por parte de Fierro en la primera parte, ¿sí? Bien, otra cosa que aparece y que tienen en común el texto de Borges, el Pin, con el Martín Fierro, con la Vuelta de Fierro, es el tema de los consejos de Fierro, ¿no? Que le da a los hijos, y en este caso, por ejemplo, el no derramar sangre de otro hombre. Fíjense que en ficciones, Borges en el Fin escribe: les di buenos consejos, declaró, que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre de otro hombre, ¿sí? Y en el Martín Fierro, en la vuelta de Martín Fierro, en el canto 32, miren, dice: el hombre no mate al hombre ni pelee por fantasía, tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse, saber el hombre guardarse es la gran sabiduría, la sangre que se redama no se olvida hasta la muerte, la impresión es de tal suerte que a mi pesar no lo niego, cae como gotas de fuego en la alma del que la vierte. Así que esto que aparece en el Martín Fierro en forma de verso y de consejo de un padre al hijo es luego retomado por Borges en esta parte del cuento, ¿no? Muy interesante ver el juego que hace Borges, ¿no? Con el cuento. Bien, esto es otra de esas cuestiones, ¿no? El gesto de limpiar el facón ensangrentado en los pastos aparece en el gaucho Martín Fierro, ¿no? En la primera parte que nosotros leímos, aparece en el fin y aparece también en biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Fíjense, en el gaucho Martín Fierro, es el fragmento de la derecha, dice: limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco pa'l cañadón. En el fin de ficciones, inmóvil el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Acá el que hace el gesto es el negro, no Fierro, después del enfrentamiento. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a la casa con lentitud, sin mirar para atrás. Y en biografía de Tadeo Isidoro Cruz, dice: prófugo hubo de guarecerse en un fachinal. Noches después, el grito de un chajá le advirtió que lo había acercado a la policía, probó el cuchillo en una mata. ¿Sí? El gesto entre el facón o el cuchillo y el pasto aparece en los tres textos. ¿Sí? Bien, y acá tenemos, sí, este es el último fragmento, la muerte de Fierro, ¿no? Que es una muerte un poco ambigua, ahora vamos a ver un poco. Dice: hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo, nunca lo dice o lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música. Este fragmento ya lo habíamos leído antes. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. ¿Sí? Esto es la conclusión del relato, la muerte de Fierro por parte del Moreno, ¿sí? Y este cambio de roles, o esta transposición de roles, ¿no? Ahora que cumplió con su tarea, con vengar y hacer justicia a la muerte de su hermano, se transformó en el otro. Ya no tenía destino porque ya había cumplido con su tarea y había matado a Fierro, ¿sí? Se han ensayado muchas interpretaciones de este final del cuento, especialmente si leemos el fragmento desde que dice una embestida hasta que dice no se levantó.
Bueno, quizá el fierro no se levantó, ya aclara un poco, pero fíjense al leer el otro fragmento, es muy ambiguo en cuanto al uso de las personas y de los tiempos, ¿no? Pero sobre todo de las personas, es muy ambiguo al decirnos de quién está hablando, no es explícito, ¿no? Dice, una embestida y el negro reculó. ¿La embestida de quién es? Bueno, recula el negro, ¿no? Dice, perdió pie y amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Hay una interpretación principal, ¿no? Pero también podemos decir, ¿quién amagó, ¿no? El hachazo en la cara? ¿Se tendió en una puñalada profunda? ¿Se cayó cuando le dieron la puñalada profunda? ¿O tiró una puñalada profunda hacia adelante? ¿Penetró en el vientre de quién? Es decir, digamos, la interpretación general obviamente es que se trata de la muerte de Fierro, ¿no? Pero Borges es lo suficientemente astuto para dejar cierto nivel de ambigüedad en la escritura que no nos permita estar del todo seguros de quién mató a quién o de cómo fue ese fin. También está la ambigüedad en el nombre del cuento, ¿no? Porque él podría haber puesto la muerte de Fierro o el fin de Fierro o lo que sea, pero él dice el fin, ¿no? Como si fuera el fin del relato, pero ¿el fin de quién? ¿La muerte de quién? Bueno, esto se lo dejo para que lo piensen un poco, ¿no? Este, bien, vamos a pasar ahora sí al anteúltimo de los cuentos, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ¿no? Nos aparece la historia de Cruz, las lecturas, algunas lecturas de Martín Fierro, esto no es realmente de gran importancia, léanlo después igualmente. El influjo del terreno sobre la personalidad bárbara, esto tomado un poco de Sarmiento, ¿no? Es la tesis de Sarmiento del influjo del terreno sobre la perspectiva de los hombres, ¿no? Quienes han comentado y son mucho la historia de Tadeo Isidoro destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en la selvática ribera del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió eso sí en un mundo de barbarie monótono. Bien. La muerte de Cruz, fíjense, acá el texto del Aleph y la muerte tal como aparece en la vuelta de Martín Fierro, en el canto sexto, dice en el Aleph Borges, cuando en 1874, se pone fecha, ¿no? Además, lo fecha, cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino. Y en el Martín Fierro, en la vuelta, que es del 79, aparece, había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste, tenía los ojos celestes como potrillito zarco. Puse ese verso para que vean que viene del contexto de una peste que es la que termina matando o con la muerte de Cruz, ¿no? El recuerdo me atormenta, se renueva mi pesar, me dan ganas de llorar, nada a mis penas igualo. Cruz también cayó muy malo, ya para no levantar. De rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús, faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a Cruz. Así que esa es la muerte de Cruz en el Martín Fierro y lo que nos recrea Borges en la biografía ficticia, ¿sí? Bien, inserción y penetración de la literatura en realidad. Fíjense qué interesante esto. Dice, Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso participó en las guerras civiles, a veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El 23 de enero de 1856 en las lagunas de Cardoso fue uno de los 30 cristianos que al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon contra 200 indios. En esa acción recibió una herida de lanza. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque Cruz es un personaje ficticio, creado por José Hernández en su obra Poética del Martín Fierro, y Borges, que escribe la biografía ficticia de un personaje ficticio, lo inserta en episodios reales, en episodios verídicos, ¿no? Como, bueno, acá el combate en las lagunas de Cardoso, al mando de la Prida. O sea que muy interesante cómo se mete la literatura en la realidad, ¿no? Inserta Borges un personaje ficticio que nunca existió en episodios nacionales de combates y de guerras nacionales reales, ¿sí? Esto está muy bueno, es algo muy, muy interesante de hacer. Bien, acá aparece perdonen,
La noche de la partida con Fierro, ¿no? Cuando se van junto con Fierro y el destino de un hombre, dice, lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental, dice Borges. La noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin escuchó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia. O sea, ahí está todo, dice Borges, ¿no? Mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestro símbolo. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Es decir, Borges nos dice, yo les voy a escribir la biografía ficticia de Tadeo Isidoro Cruz, pero aceptemos que el destino de Cruz y la definición de quién es Cruz se definieron en ese episodio que nos relata Hernández en el Martín Fierro. ¿Sí? Ahí se definió quién es, y todo lo que voy a escribir yo es una biografía, pero es más definitorio, digamos, el episodio del enfrentamiento con la partida y cuando Cruz dice que no va a consentir que se mate así un valiente. ¿Sí? Bien, aparece de vuelta el episodio, esta oposición entre el mundo libresco y la vida, que ya lo habíamos visto antes en el cuento pasado, ¿no? En el sur, esta oposición, ¿no? Entre lo libresco y la vida en sí. Dice Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro, se vio a sí mismo en un entrevero en un entrevero y un hombre, ¿sí? Conocer a través de la vida, de la acción, y no a través del conocimiento libresco. Bien, acá aparece la historia de Martín Fierro, un poco, se los dejo esto para que lo lean después, que revisen este fragmento. Bien, bien. Y acá finalmente tenemos, si no me equivoco, es el último, sí, el último fragmento, el momento de reconocimiento y el destino de Cruz. Dice, Cruz había olvidado el nombre del lugar, con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció. Gritó un chascá, Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. Mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva dentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis. Gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. ¿Sí? Así que ese es el momento en la historia de Cruz donde se produce el reconocimiento y se define el destino de Cruz. ¿Sí? Bien, paso finalmente, vamos rápido porque ya se nos está terminando el tiempo, a Historia del Guerrero y la Cautiva. ¿Sí? Bueno, acá aparece como un tipo genérico, ¿no? Y la tradición se presenta entre la memoria y el olvido. Fíjense, dice, tal es la historia del destino de Druftulf, bárbaro que murió defendiendo a Roma, o tal es el fragmento de su historia que pudo rescatar Pablo el Diácono. Imaginemos subespecie aeternitatis a Druftulf, no al individuo, que sin duda fue único e insondable, todos los individuos lo son, sino al tipo genérico que de él y de otros muchos como él ha hecho la tradición, que es obra del olvido y la memoria. Es decir, que no estamos pensando en un individuo concreto, sino en un individuo vuelto símbolo, vuelto género, ¿no? Hecho de forma genérica, un tipo genérico. Y fíjense que llama la tradición obra del olvido y de la memoria, o sea, sí, esos dos componentes obviamente están en la tradición porque hay cosas que se dejan por fuera cuando se selecciona lo que va a permanecer en la memoria y lo que hay que recordar, ¿sí? Eso es así. Así que bueno, acá nos plantea un tipo genérico de la misma forma que puede ser un tipo genérico, por ejemplo, Martín Fierro, ¿no? Que es un símbolo del gaucho malo, que se vuelve malo por las injusticias, como lo veíamos en la clase pasada, ¿sí? Y en este caso nos habla del guerrero y del pasaje de la barbarie a la civilización, ¿sí? Bueno, todo esto en el contexto de la ciudad de Roma, de la antigua Roma, ¿no? Este guerrero que pertenece primero a los bárbaros y después al llegar a la ciudad y ver y resultar impresionado por la ciudad,
sufre un pasaje, una conversión hacia la civilización, ¿no? Dice, fíjense por la parte del medio, dice, ninguna de esas fábricas, lo sé, lo impresiona por bella, lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas, bruscamente lo ciega y lo renueva esa revelación, la ciudad, ¿sí? Bien. La memoria y la recuperación del pasado, ¿sí? Esto se los dejo para que lo lean. Acá, bueno, aparece, por un lado, la memoria privada, también la memoria familiar de la abuela, ¿sí? Fíjense al final que dice, la encontré al fin, era un relato que le di alguna vez a mi abuela inglesa que ha muerto, ¿sí? Y acá va a pasar, sí, al tema que más nos interesa, porque la parte del guerrero es en la antigua Roma. A nosotros nos interesa más la parte de la cautiva que transcurre en La Pampa y es como un relato del siglo XIX que se acerca por momentos mucho a la crónica de Mansilla, a la excursión de Mansilla, ¿no? Ahora vamos a ver. Dos inglesas en el fin del mundo, dice. En 1872 mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe, prácticamente la misma época en que Mansilla es jefe en Río Cuarto, jefe de frontera en Río Cuarto, ¿no? Y escribe la excursión, el mismo año exacto en que sale la excursión. La comandancia estaba en Junín, más allá, a 4 o 5 leguas uno de otro, la cadena de los Fortines, más allá, lo que se denomina entonces La Pampa y también Tierra Adentro, así lo llama obviamente Mansilla también. Alguna vez entre Maravillar y Burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada en ese fin del mundo. Le dijeron que no era la única y le señalaron meses después una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. ¿Sí? Esta india inglesa, ahora vamos a ver la interacción. Hay una descripción primero de la India, bueno, yo se lo dejo ahí para que lo lean, de la India inglesa, que hay como una especie de contraste, ¿no? Porque la cara pintarrasqueada, pero el pelo rubio, ¿no? Llama bastante la atención. Y acá nos dice que es una inglesa que se ha tenido que rebajar, muy entre comillas, ¿no? A la barbarie. Fíjense, voy a ir un poco más hacia abajo. Le cuenta la historia a la abuela de Borges, ¿no? Y dice, eso lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano, de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral. Los toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscado, de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa, ¿no? Como esta división entre civilización y barbarie, lo alto y lo bajo, y todo este conjunto de atributos, de estereotipos atribuidos a los indios como parte de lo feroz y de lo barbárico, ¿no? Es lo que estaba siempre de la perspectiva del autor, obviamente, no lo diríamos así hoy en día, a lo que estaba rebajada, dicho por Borges, por el autor, en este cuento, la inglesa, ¿no? Bien, y fíjense qué interesante, ¿no? Es una cautiva en la barbarie, pero que no desea regresar a la civilización. Esto tiene un gran parecido con un fragmento de Mansilla, un personaje que aparece en la excursión, que es Fermina Zárate, una excursión, perdón, en una cautiva de una excursión haciendo arranqueles que tampoco quería regresar. Fíjense, movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a no volver, juró amparar, a no volver con los indios, ¿no? Juró ampararla, rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era feliz y volvió esa noche al desierto. Francisco Borges moriría poco después en la Revolución del 74. Quizá mi abuela entonces pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por este continente implacable, un espejo monstruoso de su destino, ¿sí? Y acá tenemos la relación con Mansilla. Es muy largo el fragmento, se los dejo para que lo lean, pero básicamente creo que son... Ah, no, es este solo, pensé que era un poco más largo. Es del capítulo 65, casi al final de la excursión, y pasa lo mismo, ¿no? Esta mujer, doña Fermina Zárate, de la Villa de la Carlota, era una mujer que había sido cautivada y vivía entre los indios, ya grande, ya muy adulta, y se negaba a volver, no quería ser rescatada y no quería volver. Bueno, en parte porque tenía sus hijos, ¿no? Pero también porque se había adaptado a ese mundo, digamos. Ahora, su mundo era ese, digamos, ¿no? Un poco como en el relato de Borges.
pasa básicamente lo mismo, ¿sí? Bien, forma de vida versus desafío y signo, ¿no? Fíjense, dice, sin embargo se vieron otra vez, mi abuela había salido a cazar, en un rancho cerca de los bañados un hombre degollaba una oveja, como en un sueño pasó a la India a caballo, se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo o como un desafío y un signo, ¿no? O sea, acá nos habla de cómo interpretar este acto de la cautiva, ¿no? De beber la sangre caliente. Si lo toma como una costumbre propia de su actuar común o como un desafío, como un signo, ¿no? Este, bien, queda este solo. Recordemos también Mansilla en la excursión de los indios ranqueles, en un momento dice, viviendo entre los salvajes, he comprendido por qué ha sido siempre más fácil pasar de la civilización a la barbarie, ¿no? Que de la barbarie a la civilización. Es decir, Mansilla le da un aspecto positivo a la forma en la que viven los indios y considera que es más fácil pasar, volverse un bárbaro, pero una vez que uno se ha vuelto bárbaro, este, es más difícil o, sí, cuesta más retornar, hacer el retorno a la civilización, ¿no? Bien, nos queda este fragmento, el ímpetu y la pulsión en los opuestos, ¿no? Dice, la figura del bárbaro que abraza la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea que opta por el desierto, pueden parecer antagónicos. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar, ¿sí? Es algo que está más allá de la lógica o de la razón. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y reverso de esta moneda son para Dios iguales, ¿sí? Acá aparece esta cuestión que también estaba en Mansilla, que es la seducción de la barbarie, ¿no? Este ímpetu, esta pulsión que también aparecía en Sarmiento, ¿no? Cuando nos habla de Quiroga hay como una atracción por ese tipo de personajes y ese tipo de pulsiones relacionadas con lo salvaje, con lo rural, con la plena acción, ¿no? Es como en el sur eligiendo el tipo de muerte, ¿no? Si elijo la muerte en un sanatorio o la muerte heroica y salvaje y bárbara frente a los ejércitos, ¿no? Siempre los autores, tanto como todos los que venimos viendo, Sarmiento por un lado, Mansilla por el otro y acá Borges, van hacia el costado de la barbarie, si bien se posicionan ideológicamente en lo que ellos llaman, digamos, o en lo que se suele definir del lado de la civilización, ¿no? Pero siempre hay una pulsión, un ímpetu, como dice acá Borges, y una tendencia, una seducción hacia lo bárbaro, ¿sí? O hacia lo que es calificado como bárbaro. Siempre hagamos estas aclaraciones, ¿no? No estamos hablando de que una cosa sea bárbara y otra cosa sea civilizada, sino que hay un conjunto de gente que se encarga de definir y de decir qué es lo bárbaro y qué es lo civilizado, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, mirándolo desde ese ángulo, está esa atracción por la barbarie, ¿sí? Bueno, acá llegamos al final de la clase entonces, revisen las citas, vuelvan a leerlas, espero que les hayan gustado los cuentos de Borges, cómo reelabora la tradición. Hay dos reescrituras del Martín Fierro, una reescritura o una reelaboración casi de ciertas cuestiones en torno a las cautivas, ¿no? Pensemos también en el clásico poema de Echeverría, ¿no? En la cautiva, que también está tomando elementos de ahí o está reelaborando, está jugando con la tradición y con la literatura nacional del siglo XIX, y bueno, y siempre esa bifurcación, como aparece en el sur, entre el linaje de la biblioteca y el linaje de la acción o de lo heroico o de la memoria, ¿sí? Bien, lo dejamos acá por ahora, ya se hizo bastante larga. Recuerden, la próxima clase vamos a ver Borges y el género fantástico, algunos antecedentes, algunos escritores previos que influenciaron en Borges y algunos de sus escritos, los más representativos. Obviamente, muchos de los cuentos de Borges son del género fantástico, de la ficción especulativa. Vamos a leer uno que es muy interesante, que es La Biblioteca de Babel, y vamos a leer otro, que es El Informe de Brody, ¿sí? Para que veamos también dos escritos de Borges en torno al fantástico bastante distintos y de dos épocas bastante diferentes, ¿no? Uno es el Borges de los 40, de los libros más importantes, y el otro es el Borges de los 70, ya
ciego y en sus últimos años de vida. Así que bueno, dejamos acá, les agradezco, espero que les haya gustado la clase y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo grande, un gran saludo y que tengan linda semana.